Vamos a ver ahora ejercicios de solubilidad, que como sabéis es un tipo concreto de equilibrio. Recordad que en un equilibrio lo que ocurría era que tenemos una reacción que va en sentido directo y que estos productos reaccionan entre sí para dar lugar a los productos en una reacción inversa. Y en el momento justo en el que las velocidades de la reacción directa y la inversa se igualan, estamos en el equilibrio. Y sabéis que vimos ya en clase, lo tenéis en los apuntes, para llegar a esta expresión de la constante de concentraciones utilizamos la ley de acción de masas. Y se expresa como el producto de las concentraciones de los productos en el equilibrio, recordad que estas concentraciones son siempre en el equilibrio, elevado a sus coeficientes estequiométricos, entre el producto de las concentraciones de los reactivos, también en el equilibrio, elevado a sus coeficientes. Vale. Y ahora vamos a ver entonces el caso concreto de la solubilidad. ¿Por qué es un equilibrio? Porque en realidad no está habiendo ninguna reacción química, ¿vale? Pero se aplica de una manera muy similar. Entonces lo vamos a ver con uno de los ejercicios, concretamente el 63 de vuestro boletín, que es el de la PAU de junio del 2007. No muy sencillito para empezar. Nos dice que tenemos una sal, concretamente el cloruro de plata, y que es poco soluble y nos da una constante, la constante de solubilidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos el cloruro de sodio, ¿vale? Que es una sal, y la vamos a meter en una disolución de agua. ¿Qué va a pasar cuando nosotros metemos esta sal en agua? Como toda sal, se va a solubilizar. Veremos si más o menos. ¿Qué pasa cuando se solubiliza? ¿Qué es lo que ocurre? Que se rompe el enlace, ¿vale? El enlace iónico que forma el cloruro de plata, y entonces tenemos en disolución la cation plata y el ion cloruro, el anión cloruro. Sabéis que esto ya lo vimos, que cuanto mayor sea la energía de red, más difícil va a ser disolverlo. Vale, pues nada, lo metemos en agua y se disuelve. Entonces, de pasar de cloruro de plata sólido, pasamos a Ag más acuoso, ¿vale? Y Cl- también acuoso. Entonces yo aquí tendría una disolución diluida. ¿Qué pasa? Voy a seguir añadiendo cloruro de plata, se va añadiendo cloruro de plata más, ¿vale? Y al añadir más cantidad lo que voy a tener es una disolución concentrada. Sigo añadiendo un poquito más de cloruro de plata. Llegará un momento en el que el agua no sea capaz de solubilizar todo el cloruro de plata que le añadamos y se va a empezar a formar un sólido, un precipitado, ¿vale? Justo antes de precipitar, en el momento antes de precipitar, sería una disolución saturada. Y en el momento en el que empieza a precipitar, es una disolución sobresaturada. Bien, pues en este punto va a haber un equilibrio entre las especies que están, los iones que están disueltos en disolución y la sal en estado sólido. Entonces, van a reaccionar la plata más y el cloro menos para formar el sólido. Y va a ser un equilibrio en el que parte de este sólido va a pasar a disolución, parte de esta disolución va a pasar a estado sólido, y así es como se genera el equilibrio. ¿Vale? Esto solo ocurre con sales poco solubles. Si nosotros, por ejemplo, introducimos, y de la cantidad, obviamente, si introducimos sal en agua, cloruro sódico es mucho más soluble que el cloruro de sodio. Entonces ya simplemente lo planteamos como una disolución total. No planteamos un equilibrio, porque es muy soluble. ¿Vale? Nos indicará en los ejercicios si es una sal poco soluble, o también la manera de saber si es una sal soluble o no es si nos dan la constante de solubilidad o nos la piden. ¿Vale? Porque yo ahora tengo este equilibrio de solubilidad y ¿qué tengo que hacer como todo equilibrio? Plantear una constante. ¿Vale? De hecho, eso es lo que nos piden en el apartado A. Nos dice la ecuación del equilibrio, que la acabamos de plantear, y la expresión de la constante. ¿Vale? Para eso hacemos como hacíamos en equilibrio, solo que en lugar de utilizar moles vamos a utilizar concentraciones. ¿Qué concentración tenemos inicialmente? ¿Vale? Concentración inicial. Vamos a llamarle C sub 0, porque en el ejercicio no nos lo dicen. ¿Cuánto de esta concentración inicial va a disolverse? La máxima cantidad que se lo que le permita. ¿Vale? Entonces, a esa máxima cantidad de soluto, ¿vale? esa máxima cantidad de sal que se disuelva, eso le llamamos la solubilidad. Es la máxima cantidad que se disuelve. Y lo medimos también en concentración, ¿vale? Se van a disolver X gramos por litro, ¿vale? O lo podemos expresar en mol partido por litro.
De hecho, aquí nosotros lo vamos a tener siempre como mol partido por litro. A esta solubilidad le vamos a llamar entonces S. Entonces, de esta concentración inicial, ¿cuánto se va a disolver? Antes poníamos, ¿cuánto reacciona? Poníamos X, pero no sabíamos. Vale, pues en lugar de poner X, nosotros aquí vamos a poner S, porque la máxima cantidad que se va a solubilizar al entrar en contacto el cloruro de plata con el agua va a ser su solubilidad, es decir, la máxima cantidad que se disuelve. De aquí no tenemos nada. ¿Cuánto se me va a formar o cuánto se va a ionizar? ¿Cuántos iones vamos a tener en disolución? Aquí nada. Y aquí ahora sí, ¿cuánto? Pues S en proporción a lo que me viene aquí, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos. Si aquí tuviésemos un 2, aquí pondríamos 2S, pero no es el caso. S y S. Y ahora vamos a analizar, como hacíamos con el equilibrio normal, vamos a analizar lo que nos queda en el equilibrio. ¿Cuánto voy a tener yo en el equilibrio? Pues lo que tenía y lo que añadí inicialmente, que es C sub 0, menos la parte que se me va a disolver. Esto es lo que me quedaría de sólido. ¿Vale? Este cachito de aquí que me queda en sólido sería lo que tenía inicialmente menos lo que se me ha solubilizado. Son los iones que están por ahí. En el equilibrio de plata más, ¿cuánto me queda? Lo que tenía inicialmente, que es 0, y lo que se me ha solubilizado. Y lo mismo para aquí. ¿Vale? Entonces ahora, la KPS, que es análogo a la K sub C de equilibrio, pero llamamos KPS porque estamos hablando de solubilidad, sería igual a las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes, que es 1, dividido entre los reactivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es un sólido. ¿Os acordáis que aquí en equilibrio también solo poníamos las sustancias gaseosas y las que están en disolución acuosa? Si eran líquidos o sólidos, no lo incluíamos en la constante, porque era una cantidad tan elevada que la considerábamos constante y por lo tanto lo metíamos dentro de este valor. Pues lo mismo aquí. El cloruro de plata sólido se considera constante y no lo metemos aquí, sino que estaría dentro del valor de la KPS. Por lo tanto, nuestra expresión de la KPS sería simplemente la concentración de iones plata por la concentración de iones cloruro. Y ese sería el apartado A. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Me piden en el apartado B la máxima cantidad que puede disolverse por decímetro cúbico. ¿Qué me está pidiendo en realidad? Pues la solubilidad. Esto es lo que me está pidiendo el ejercicio, es decir, S. Esto de aquí. ¿Vale? Esa S. ¿Y de dónde la saco? Pues yo puedo relacionar esta KPS, que tengo el valor porque me lo da el enunciado, lo puedo relacionar con esto, igual que hacíamos en equilibrio, ¿no? Porque la KPS, además de esto, yo lo puedo poner con estos valores. Porque ¿qué es la concentración de plata más? Obviamente en el equilibrio, ¿vale? Estas son concentraciones, recordad, en el equilibrio, ya no lo ponemos porque se sobreentiende. ¿Cuál es? En el equilibrio la concentración de plata es S, como hacíamos en los ejercicios de equilibrio con X. Y la de cloruro, S también. Entonces, yo tengo el valor de la KPS, que es 1,8 por 10 elevado a menos 10, esto es igual a S cuadrado, y ya simplemente despejo. La S es igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 elevado a menos 10, y esto me queda una solubilidad de 1,34 por 10 elevado a menos 5 mol litro. Pero me pedía la cantidad, me lo pedía en gramos. Vale, yo aquí lo que estoy diciendo es que en un litro puedo añadir hasta un máximo de 1,34 por 10 elevado a menos 5 moles. No pasa nada, esto lo paso a gramos y ya estaría resuelto. Voy a parar por aquí. Vale, entonces 1,34 por 10 elevado a menos 5 mol litro o decímetro cúbico por un mol de cloruro de plata que pesa 143,4 gramos, y esto me da 1,9 por 10 elevado a menos 3 gramos litro. Es decir, lo que me preguntaba, la máxima cantidad que puede disolverse por decímetro cúbico. Pues en un decímetro cúbico yo voy a ser capaz de disolver a esa temperatura, a 25 grados, 1,9 por 10 elevado a menos 3 gramos de la sal.